Quería comentarles un poco la historia de Ojo Público, para que puedan entender también cómo ha sido el proceso de amenazas legales que han empezado a surgir durante los últimos años en el Perú, no solo contra Ojo Público, sino también contra otras organizaciones de noticias como IDL Reporteros, contra periodistas independientes que investigan a la Iglesia Católica y con otro grupo de medios que están tratando de investigar el caso Lava Jato, pero también los casos de corrupción en el Poder Judicial. Ojo Público es un medio no tradicional, es un medio nativo digital. Nacimos el 2014, somos una organización sin fines de lucro. En el camino hemos recibido algunos premios internacionales y locales. Y en estos 5 años que acabamos de cumplir hace unas semanas, han sido un aprendizaje bastante interesante para el equipo, no solamente en la cobertura de periodismo de investigación, sino también en cómo nosotros que hacíamos solamente periodismo de investigación, tenemos que consolidar una organización sostenible que garantice ya no solo la libertad absoluta de nuestros reporteros, sino también su seguridad, ¿no? Que, como decían en la mesa anterior, requiere de una estrategia en las publicaciones y ponerlas por encima incluso de la exclusividad o de la primicia. Cuando me preguntaron sobre los riesgos, pensaba que dentro del ecosistema global o incluso dentro del ecosistema de América Latina, el Perú no es uno de los lugares con mayor riesgo para ejercer el periodismo, ¿no? México sigue doliéndonos con los asesinatos que hay en los colegas en los últimos años, y existe también riesgo en la cobertura en Venezuela, y existe discursos de odio contra los medios más crecientes en Brasil y en otras regiones. Sin embargo, sí tenemos algunos territorios liberados, ¿no? Y son 3 los tipos de crímenes que se están extendiendo en el territorio que constituyen la principal amenaza en riesgos físicos. La primera es la minería ilegal, que se desarrolla en Madre de Dios, en la frontera con Perú y Bolivia. La segunda es el narcotráfico. Perú disputa con Colombia ser el principal país productor de cocaína. Los expertos dicen que la nuestra es de mejor calidad, pero bueno. Y el tráfico de madera y especies. Estas 3 actividades criminales constituyen las principales amenazas en riesgos físicos para los reporteros cuando se tiene que ir a cubrir estos temas dentro de la Amazonía o dentro de la montaña, como sucede con el narcotráfico. Sin embargo, lo que hemos notado en los últimos años, que lo que constituyen ya de por sí riesgos o amenazas físicas, se han convertido en los últimos años en otro tipo de riesgos. Los criminales, los investigados por corrupción, las mafias organizadas están utilizando el sistema legal para comenzar a amedrentar a los periodistas. Esta es la historia, por ejemplo, de un juez supremo del sistema de justicia peruano, es Javier Villenstein. Y nosotros publicamos en esta investigación cómo su fortuna, su patrimonio, se había incrementado durante los últimos años. El señor había resultado ser un gran coleccionista de relojes, de motos, autos y departamentos. La investigación se basó en una filtración de registros, pero al mismo tiempo usamos pedidos de acceso a la información y una revisión exhaustiva de los bienes suyos y de los personajes vinculados a él, ¿no? ¿Qué pasó? Que no le gustó la investigación
Entonces, a diferencia de otras situaciones donde presentan una querella por difamación o afectación al honor, lo que él hizo es denunciar a ojo público a la Autoridad de Datos Personales. Es una autoridad administrativa que regula cómo se están usando los datos personales de los ciudadanos. Y él dijo en esta queja que Ojo Público había vulnerado su información personal, cuando ese es un tema resuelto jurídicamente porque él es un funcionario público y por lo tanto la información sobre su propiedad es de derecho público, ¿no? Luego de presentar esta denuncia, fue archivada y presentó una siguiente, ahora sí, pedido y querella en el Poder Judicial, en el que solicitó bloquear el artículo y pedir que se retire de Internet, ¿no? Y se tomó el trabajo de enlistar todas las URLs donde se habían republicado el informe, ¿no? Y bueno, el señor además actúa como un troll en redes sociales, ¿no? Esto es lo más tranquilo que ha dicho sobre el tema, ¿no? No entiende la de Ojo Público, que el patrimonio se revalúa o devalúa según su momento político. Si crece candidatura de una roja, colapsamos. Y en redes sociales, como ustedes ya saben, ese es el espacio donde más se acentúa el odio, ¿no? Por las burbujas y los algoritmos que todos ya conocemos. Esta es la historia de Alan García. Como ustedes saben, Alan García es presidente del Perú, se suicidó hace unos meses, en el momento en el que la Fiscalía y la Policía llegaba a su casa para detenerlo. Nunca enfrentó a la justicia, ¿no? Sin embargo, los meses anteriores y los años anteriores, él utilizaba las redes sociales para defender activamente su supuesta inocencia. Y cuando nosotros publicábamos historias, por ejemplo, sobre su vínculo con Lava-Jato o los testimonios que lo involucraban, él nos puso una chapa que sería codinome en portugués, que gracias a Lava-Jato hemos aprendido algunos términos en portugués. Dijo en el tuit: hay 35 AG, estas siglas, en la agencia Odebrecht en Ecuador, Angola, Brasil y desde el 2003. ¿Es ojo público o es ojo tuerto? Y a partir de este momento él empezó a utilizar este calificativo para supuestamente menoscabar nuestras investigaciones. Y como ustedes saben, o tal vez no, Alan García era un excelente orador, ¿no? O sea, tan bueno que logró convencernos de que la población peruana lo eligiera en un segundo periodo de gobierno, luego de un primer periodo desastroso. Esta es una entrevista también como resultado de otro reportaje publicado en Ojo Público, donde ya no solo dice ojo tuerto, sino empieza a apelar al alma, ¿no? Y dice: aquí hay algunos portales adversarios semicomunistas que siempre inventan cosas y lanzan, y los periódicos solo reproducen. Estos son funcionarios públicos, expresidentes, presidentes de la Corte Suprema, que utilizan el sistema o las redes sociales para agredir, y luego una gran cantidad de personas vinculadas a ellos, y además un sistema de troles muy bien organizados empiezan el ataque. Pero también hay otros explícitamente criminales ya investigados fuera del aparato político que también están utilizando la justicia para amedrentar. Y el año pasado fue uno de los momentos más tensos para nuestra organización y para el equipo, porque
una jueza ordenó el embargo de nuestras propiedades. O sea, no tenemos como organización, pero incluía, por ejemplo, computadoras, todo lo que está dentro de la redacción, y además ordenaron el embargo de los reporteros que habían realizado esta investigación. Y la historia de esta investigación lo que nos dice es lo siguiente. Se publicó en la campaña electoral del 2015. Nosotros teníamos a tres candidatos a dos candidatos en la segunda vuelta. Estaba PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, el periodista que renunció hace 2 años, y tenía la otra opción, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, condenada a 25 años por violación de derechos humanos y asesinato. Entonces, en ese contexto, una semana antes de la elección, publicamos esta investigación que cuenta cómo uno de los principales capos investigados por el narcotráfico en el Perú estaba asociado al financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori. Fueron varios reportajes, incluso con imágenes que revelaban un poco los vínculos de la candidata. El tema fue tendencia y tuvo impacto, tanto así que al final nosotros creemos que por esta y otras investigaciones periodísticas se logró revertir los últimos puntos que Keiko le llevaba a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Tanto así que él ganó por menos de 200.000 votos. Esta es la conferencia de prensa que ella convocó luego de que nosotros hicimos pública la investigación. Volvió a atacarnos dentro del video, pero al salir con todo su equipo político detrás, lo que logró para nosotros es que el tema se discutiera más en lugar de solo ignorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó luego? PPK ganó, pero estas cosas no se olvidan, ¿no? Y lo que nos parecía raro era que no habíamos recibido ninguna querella, demanda, ni oficio, ni carta de réplica en esas siguientes semanas. Y lo que vino luego, en septiembre, fue que este señor, el investigado por narcotráfico, había nuevamente solicitado a la Autoridad de Datos Personales retirar la publicación de Internet, el mismo método que el juez supremo había realizado. Como existía el precedente, eso fue rechazado. Entonces, ¿qué vino después? Nuevamente fue al Poder Judicial y presentó una demanda por 210 millones de dólares. De estos 210, 100 solo recaían sobre Ojo Público y los otros 110 entre otros 7 medios que solo lo que habían hecho era utilizar la información, republicarla o solicitar descargos, ¿no? Él presentó la demanda absolutamente contra todos. Varios meses después, de manera muy irregular, lo que nos terminó sorprendiendo es que no teníamos un solo proceso, sino 4, del que nunca habíamos sido notificados, y que en uno de ellos estaba en un estado bastante avanzado. Incluso la jueza ya había ordenado el embargo de los bienes de Ojo Público y además el de los 2 periodistas que firman el reportaje, y embargado los bienes del director ejecutivo de la organización. Y las notificaciones que sí recibimos fueron estas y la de las órdenes de captura, ¿no? Bien, en ese proceso, al total, nos hemos dado cuenta que como no hemos sido notificados, nosotros teníamos que investigar qué procesos nos habían abierto. Que lo que demanda, como ustedes comprenderán, tiempo, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que son un total de 10 denuncias por más de 600 millones de dólares.
Asociado a estas denuncias hay un grupo de personas muy activas en redes sociales, en pequeños movimientos que se han denominado La Resistencia. Y es un grupo integrado por colectivos conservadores y colectivos muy afines al fujimorismo que se organizan en grupos de 30, 40 y 50 personas, hacen plantones en la puerta de los medios y acosan. Y hace unas semanas lograron incluso agredir a los directores de IDL, la organización de la que forma parte IDL Reporteros, ¿no? Además de estos investigados por la mafia, también, por ejemplo, el Sodalicio de Vida Cristiana, que es uno de los grupos católicos más conservadores, también ha utilizado el mismo esquema de querellas para investigar a 2 periodistas que han estado detrás de las propiedades de la iglesia. Y quiero terminar con esto porque creo que no se trata de hacer más dramática la situación del periodismo en Perú, porque no lo es cuando uno ve que están asesinando realmente periodistas en México, pero sí creo que es necesario reflexionar sobre si esto nos está ocurriendo a nosotros, a los medios que estamos basados en las ciudades. El peligro a los que se exponen los periodistas regionales es 10 veces mayor, ¿no? Nosotros tenemos una red de corresponsales en el Perú, son ellos, son periodistas muy valientes, en su mayoría mujeres, que permanentemente están investigando y lidiando con el crimen y también siendo víctimas de agresiones físicas, ¿no? Yo creo que una de las reflexiones que deberíamos tener para los próximos años en un contexto de avance de movimientos conservadores y discursos de odio contra el periodismo es qué estamos haciendo nosotros, los medios privilegiados desde las ciudades, con los periodistas que están más próximos a las mafias, próximos territorialmente al crimen organizado, para protegerlos y además que tengan un sueldo justo, ¿no? Gracias. Gracias, Nelly.